Especial, muy buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos, esto es Semana y aquí estamos con un invitado muy especial tras la publicación este fin de semana de la revista Semana en torno a los explosivos archivos del abatido Uriel, miembro del ELN y quien tenía archivos muy comprometedores guardados en todos sus dispositivos. La verdad es que uno de los apartes de esta información publicada por Semana en exclusiva revela que supuestamente habría habido un aporte préstamo de $80,000 para por lo menos un candidato a la presidencia en Ecuador. Estamos hablando de Andrés Arauz, el candidato presidencial del expresidente Rafael Correa. Por esta razón, muy amablemente a esta hora tenemos comunicación en vivo, conectamos con Ecuador y saludamos a esta hora al presidente de los ecuatorianos, Lenín Moreno. Presidente Lenín, gracias por acompañarnos. Los saludo desde Bogotá a esta hora. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, encantado de poder atenderlos. Muchas gracias, presidente. Permítame empezar con muchas dudas que tenemos alrededor de estos explosivos documentos encontrados en el computador de este personaje terrorista, narcotraficante, considerado como vocero del ELN, considerado como canciller del ELN, y quien ha estado o estuvo detrás de muchos ataques terroristas en Colombia. ¿Cuál es la primera impresión que tiene usted con esta publicación de Semana, presidente Lenín? Para mí ninguna noticia nueva, estimada Vicky. La verdad es que antes no hubiera creído que eso estuviera ocurriendo porque el lenguaje que se utilizaba por parte de un presidente que aprendió a mentirle al Ecuador, aprendió a mentir a Latinoamérica y al mundo, pues era un lenguaje que parecía destinado al progreso, a la libertad, a la tolerancia, al respeto, principalmente de las personas más desprotegidas de la sociedad, pero esto realmente no ocurrió. Ahora no me asombra que estos archivos de este supuesto personaje llamado Uriel, y qué paradójico, precisamente Uriel era el ángel que protegía la luz, que protegía el sol, que conducía, que comandaba la luz, que siempre significa conocimiento, significa verdad, pues es paradójico que haya sido utilizado en fines tan perversos como los que ha hecho este sujeto. Uno de los puntos, como le decía inicialmente, más graves que encontramos en esta información, que estaba encriptada, tiene que ver con la campaña presidencial en el Ecuador. Están a puertas de tener elecciones el próximo domingo, presidente Lenín, y compromete esta información o comprometería esta información por lo menos a un candidato, al candidato Andrés Arauz, que es el candidato del expresidente Rafael Correa. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Bueno, mire, y que estamos prácticamente a una semana de las elecciones y yo prefiero ser extremadamente cauto en mi apreciación con respecto a los candidatos. Yo no sé cómo afecte o no al candidato que usted ha mencionado. Son temas que corresponden a la tarea de la función electoral en primera instancia, o a la Fiscalía y a la Justicia en segunda instancia. Ellos serán los que tendrán que derivar acerca de la veracidad y acerca del seguimiento. Entiendo que habrá un proceso para hacer el seguimiento de esta denuncia que se ha hecho. Presidente, ante la gravedad de estos hechos que ya están judicializados aquí en Colombia, están siendo materia de investigación por parte de las autoridades, allá en su país, Ecuador, ¿van a investigar esto? Pero claro, no se olvide, Jaime, que ahora en Ecuador, desde el periodo en el que yo soy presidente, se reinstitucionalizó al país. Se determinó que cada institución, Contraloría, Fiscalía, Justicia, etcétera, tenían la calidad de independencia y autónomas. No es como sucedía en el periodo anterior, en el cual el expresidente Correa dictaba justicia desde sus sabatinas y dictaba sentencias también desde sus sabatinas. Esto ya no ocurre en el país. Ahora cada tiene la libertad de poder ejercer con autonomía sus capacidades y sus potestades. Presidente Moreno, quisiera preguntarle qué información tiene usted de la injerencia del ELN hoy en Ecuador. ¿Qué información tiene? ¿De qué tipo de injerencia estamos hablando?
¿qué nombres de guerrilleros del ELN están allí y estarían cometiendo todo tipo de delitos, tanto en las ciudades como en la frontera con Colombia? A raíz del asesinato de los periodistas por parte de este grupo llamado Universidad Terra, que lo dirigía el terrorista Huacho, el Ecuador y la policía y el ejército ecuatoriano, más la policía y el ejército colombiano, han detectado aproximadamente a 70 personas, las cuales están encarceladas ya. Identificarlas en el grupo terrorista o narcotraficante al cual pertenecen se me hace un tanto difícil, ya es cuestión de la justicia, pero hay 70 personas encarceladas. La presencia del ELN y de los grupos terroristas de Colombia se hizo evidente el momento que hubo un levantamiento en el mes de octubre, usted recordará, del año 19, en el cual pues correístas, más gente que sabía perfectamente acerca de guerrilla urbana, y quienes más podían ser sino aquellos, y más algunas personas un tanto despistadas se aprovecharon de un legítimo levantamiento por parte de los indígenas, se aprovecharon de esa situación y crearon caos bajo la pretensión de que el gobierno sea destituido. Ese era el objetivo. Fueron inclusive encontrados dineros que se repartía a los manifestantes y con los cuales se adquiría pues, los insumos para poder continuar con esta tarea de supuesto derrocamiento del presidente de la República. Fallaron en esa ocasión, pero no han dejado de hacerlo en ningún momento de mi mandato. Entiendo la prudencia que usted debe mantener en medio de las elecciones que ya están por cumplirse en Ecuador, en su país. Sin embargo, presidente Lenín, déjeme preguntarle si le parecieron graves estas denuncias, volviendo al caso del candidato Andrés Arauz. ¿Son delicadas estas denuncias? ¿Dejan inquieto al gobierno, a las autoridades? Bueno, la denuncia es extremadamente delicada porque eso tiene implicaciones penales. Pero claro está, le vuelvo a repetir, Vicky, manifestado que voy a tener total independencia con respecto a las elecciones. No tengo candidato, no he participado como candidato y he sabido respetar el derecho y el deber que tiene un presidente de mantener su imparcialidad en un proceso electoral. Conversamos aquí con el expresidente Rafael Correa y negó todo, dijo que era una patraña, pero no quiero repetir las palabras que dijo sobre usted, pero fue bastante hostil con usted, presidente Lenín. Él suele utilizar ese lenguaje de la alcantarilla. No es el lenguaje que utilizo yo y que, como usted puede ver, yo generalmente me refiero a él como expresidente Correa. No soy yo el que la ha calificado de delincuente, no soy yo el que la ha calificado de secuestrador, no soy yo el que la ha calificado de corrupto y de ladrón. Lo ha hecho la justicia y la gente que ha hecho las acusaciones respectivas. ¿Sabe algo? Dijo una expresión que me llamó mucho la atención. Ajá. Y es que venía el triunfo de Arauz y que usted, Lenín Moreno, no tendría dónde esconderse. Ah, ya lo escuché. Ya lo escuché en una entrevista que hizo al diario El País de España. Yo sé que no tendré dónde esconderme, porque no tuvieron dónde esconderse la gente que ha sido asesinada, como el general Jorge Garela, como Bosco Huizuma, como el capitán Ortega, como Quinto Pastiño, como su esposa, como su suegra, como el periodista Valdivieso, etcétera, etcétera, etcétera. Más un montón de etcéteras. Entre esos, pues, lo que hizo con la justicia con respecto al exdiputado, exasambleísta Galo Lara, y con respecto a su pareja, a la cual le patearon en el estómago hasta provocar el aborto, si eran las venganzas que tenía el anterior expresidente Correa. En las revelaciones que hace semanas sobre estos archivos de Uriel, presidente, hay un archivo que llama mucho la atención y se lo voy a leer para que la gente entienda y usted, presidente, para ponernos en contexto, que dice lo siguiente: se trata de mantener y afianzar nuestra estrategia de reconocimiento que en su momento se esperaba fortalecer con nuestro amigo del cinturón, pero que dio un viraje que mantendrá la línea según lo acordado. Según los informes de inteligencia, se estarían refiriendo al expresidente Rafael Correa. ¿Qué piensa usted de este episodio, presidente? Hay una parte de la Biblia que dice: el que tenga entendimiento, que entienda, que comprenda. La verdad es que es fácil deducir, pero prefiero no hacerlo yo. O sea, lo han hecho ustedes
en la revista en la cual ustedes escriben y dirigen, y lo ha hecho la ciudadanía. Lo interpretan así como interpretan también el tema de la mariposa, porque casualmente es el tema de aquello que también es mencionado en el artículo que es y por parte de Uriel, que es de esperanza. Entonces ya pueden ustedes deducir, no lo voy a hacer yo, lo han hecho ustedes y lo ha hecho ya el pueblo ecuatoriano. Sí, presidente Lenín, quisiera preguntarle también por lo que usted cree o piensa que puede ocurrir en el Ecuador en un eventual triunfo de Andrés Arauz. Usted evidentemente ha tratado de mantener la independencia, de dar todas las garantías, pero ¿teme usted, presidente, que una presidencia de Andrés Arauz signifique un retroceso contra la guerrilla colombiana en el Ecuador? Lo fue el periodo del expresidente Correa. Le voy a comentar algo, señor periodista. Después del triunfo de Rafael Correa, sospechosamente se formó una franja virtual, similar a la que tienen en Colombia, en la que transitan con bastante liberalidad las personas que trafican la droga. Es por eso que en ese periodo, en el periodo de Correa, del expresidente Correa, casualmente se daba el encuentro en las playas de las costas, en las costas ecuatorianas, en las playas, se daba el encuentro de paquetes de cocaína, que en más de una ocasión los pescadores, los campesinos, las entregaban a las autoridades. Y esto no podía sino provenir de barcas que naufragaban, llenas de droga que naufragaban, o de barcas que eran detectadas y que seguramente arrojaban el contenido de droga hacia el mar, tratando de librarse de ellos, de librarse de la persecución de las autoridades. Esa franja yo la detecté apenas asumí la presidencia y me di cuenta de la cantidad de mentiras y patrañas, entre muchas otras, que había montado el expresidente Correa. Y inmediatamente ordené que no se trafique un solo gramo de cocaína más por nuestro territorio. Ni un solo gramo pedí, y eso, claro, es bastante imposible de cumplir en su totalidad, pero pedí ni un solo gramo de cocaína, porque entendía yo que independientemente de que esa cocaína no iba a nuestro país, iba a otros países, iba a Estados Unidos, iba a Europa, iba a Asia, a cercenar el futuro de niños y jóvenes, y eso no se puede permitir, no se puede permitir. Jugar con el destino de nuestros niños, de nuestros jóvenes, es un crimen de lesa humanidad y no podíamos permitirlo. Es por eso que inmediatamente, como ya no tenían aliado, ese momento vino la reacción del criminal llamado Guacho. Asesinó a 3 periodistas y pusieron bombas en destacamentos policiales en Esmeraldas, en San Lorenzo, y empezó ese ataque que únicamente con el apoyo del hermano país de Colombia y con su presidente Iván Duque, con el cual trabajamos permanentemente y de la mano, pues hemos podido contrarrestar. Sí, presidente, pero el entonces presidente Rafael Correa permitía todo esto que usted nos está diciendo, él facilitaba, era cómplice de todo esto. Nosotros creíamos que era verdad el momento en que él se quejaba de la introvisión, supuestamente, de aviones que habían bombardeado Angostura. No lo justifico, lo reclamamos en su momento determinado al presidente Álvaro Uribe por esta intromisión en nuestro territorio, pero luego investigamos y averiguamos de que perfectamente conocía acerca de la presencia de estos grupos y que se apoyaban precisamente en ellos para empezar a formar grupos insurgentes en nuestro país. Y hemos detectado unos 2 o 3 de ellos que han sido neutralizados por parte del ejército ecuatoriano. Pero Rafael Correa permitía el narcotráfico por parte de grupos armados ilegales colombianos en el Ecuador. ¿Él permitía esas actividades de narcotráfico, presidente Lenín? Mire, deduzca usted, señor periodista, deduzca usted. Había una franja en la cual transitaban con toda libertad. Además, fueron inutilizados completamente los radares y no se compró ningún tipo de armamento para poder dotar a nuestra policía y a nuestro ejército para que realicen un combate. Por favor, si después de esas 3 premisas usted no puede deducir la conclusión, pues temo mucho que habrá que... Bueno, pero usted, presidente, teme que con Andrés Arauz volvamos a este escenario en el Ecuador. ¿Teme usted que el presidente eventual Arauz vuelva a actuar, como usted dice, como posiblemente actuó Correa? No lo sé. Yo lo único que he escuchado por parte del candidato Arauz es que va
Al principio decían a liberar de culpa y por poco a indultar al presidente Correa de los crímenes de lesa humanidad cometidos por él. Pero lo que sí estoy seguro es que el dólar, que ha significado para Ecuador estabilidad económica y el intento permanente de estabilizar las cuentas públicas, pues, va a dejar de funcionar en el país, porque ha ofrecido inclusive tomar el dinero de las reservas que tiene el Banco Central y que corresponden al encaje bancario que los bancos depositan en el Banco Central y que pertenecen al ahorro de los cuentacorrentistas, pues ese dinero supuestamente lo iba a utilizar para que no esté ocioso, como dice él. No, no es un dinero ocioso, es un dinero que sirve para respaldar a la gente que tiene sus ahorros. Usted dice algo que me parece muy importante. Aquí le preguntamos también al expresidente Correa eso que se decía en Ecuador, que de repente si Arauz llega lo va a indultar. Y él decía que él no estaba buscando un indulto. ¿Usted cree que si gana Arauz van a indultar a Correa? No tengo conocimiento, Vicky. Lo que sí es verdad es que en el tiempo de Correa la justicia se hacía desde Palacio, porque allí dirigiendo las principales instituciones de control estaban exsecretarios, examigos y amigos del presidente Correa, el expresidente Correa, y ellos eran los que hacían la justicia, una justicia bastante a la medida de la que lastimosamente padecieron muchísimos políticos, empresarios, periodistas y el pueblo ecuatoriano. No se olvide que era un tiempo en el cual se persiguió a periodistas, se persiguió a empresarios, se trató de corruptos a periodistas, se trató de corruptos a empresarios, se trató de corruptos a ecologistas, se trató de corruptos a mujeres, a indígenas, a maestros, a enfermeras, a médicos, etcétera, etcétera. Es decir, todo el mundo era corrupto, menos el que realmente lo había sido. Presidente Lenín, ¿usted siente temor de que esa justicia, así como usted la llama, que se ejerza desde Palacio, regrese si gana Arauz, que además está punteando en las encuestas? Pero lo digo por usted y lo digo por lo que dijo aquí el expresidente Correa, que usted no tendría dónde esconderse. ¿Cree que lo van a perseguir, que lo están amenazando? No, si ya me han perseguido, señorita Vicky. No se olvide que tienen mucho poder. El poder del dinero que se fueron llevando, el poder del dinero del narcotráfico y el poder, por supuesto, del temor que causan en redes con ese gran poder económico que tienen. Que no tendré dónde esconderme. Vuelvo a recalcar, el general Gabela, que fue asesinado por denunciar un negociado del gobierno, está fallecido. Quinto Pazmiño, que denunció un negociado del gobierno, también falleció. Su esposa, la cual seguramente él habrá comunicado lo que conocía, también fue asesinada. Es decir, Froilán Jiménez, Bosco Bizuma. Es que son incontables. Si es que en algún momento usted me lo permite, porque entiendo que este medio no da para tanto, ni la memoria me alcanza para tanto, le voy a pasar el listado de todas las violaciones flagrantes, asesinatos, secuestros y crímenes de todo tipo que se cometió por orden del presidente Rafael Correa. No se olvide usted que en Colombia hay un juicio por el secuestro del activista político ecuatoriano Fernando Valda, y las dos personas que actuaron en ese secuestro, que eran Raúl Chicaiza y una agente Falcón, ellos siempre se referían al expresidente Rafael Correa como el Carlitos, era el seudónimo que utilizaba, y que en más de una ocasión siempre les llamó a decir que estaban protegidos, que no se preocupen. Así lo declaró Raúl Chicaiza, que guardó un tiempo de prisión, al igual que la agente Falcón, pero no ha guardado prisión a aquella persona que fue la gestora, la promotora del secuestro, que está huido, como generalmente lo hacen todos los delincuentes cuando una justicia realmente autónoma ejerce su tarea. Presidente, con toda la información que obviamente usted tiene desde su gobierno, desde las autoridades de su país durante todo este tiempo, ¿usted cree que el expresidente Rafael Correa tiene o tendría vínculos con la guerrilla del ELN y de las FARC? No lo dudo, bajo ninguna circunstancia. Lo que propició siempre
supuestamente la paz que estaba pregonando, por ejemplo, las FARC. Recuerde usted que inclusive se llamó al ELN para que hagan las negociaciones de paz aquí en el Ecuador. Y se lo digo con toda sinceridad, yo creí en la paz. Yo creo en la paz. Yo soy un fiel creyente en la paz. Es por eso que acepté a los guerrilleros de ELN, a la dirigencia guerrillera, que venga a negociar acá el proceso de paz. Pero me pareció sui generis su comportamiento, porque en un momento determinado continuó con sus secuestros, continuó con sus asesinatos, continuó con sus explosiones. Ese momento dije que tienen que salir del país, que cuando deseen hablar de paz, practiquen primero la paz. Pero eso fue con el gobierno Santos, precisamente aquí en nuestro país, en Colombia. ¿Ese gobierno sabía? ¿El gobierno de Santos o de...? Sí, ¿el gobierno de Santos? ¿Acerca de qué? ¿Acerca del comportamiento? De los posibles nexos que usted está diciendo del ELN y de la FARC con Rafael Correa. Muy difícil decirlo, Jaime, muy difícil decirlo. Esas cosas no se hacen a la luz del día, generalmente se hacen en las tinieblas. Presidente Lenín, con todo esto que usted nos señala de Rafael Correa, afirmaciones graves sobre las cuales usted dice que no tiene ninguna duda, aún así, presidente, ¿por qué el candidato de Rafael Correa es el favorito hoy en las encuestas? ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Qué pasa con los ecuatorianos? ¿Por qué cree usted que entonces él va punteando en las encuestas? Pero yo no sé si vaya punteando en las encuestas. Hay encuestas que dan favoritos a unos, hay encuestas que dan favoritos de otros. Como usted sabe, previo a las elecciones siempre hay una guerra de encuestas. Una guerra de encuestas en las cuales cada quien presume ganar en más encuestas que el otro. Para mí se me es un poco difícil determinar la verdad de aquello, y por ética no debería hacerlo además. Pero no se olvide usted que nuestros países tienen algo que podríamos denominar tal vez algo similar al síndrome de Estocolmo, del cual suelen enamorarse de quienes les hacen daño. Y hay varias personas que tienen ese tipo de comportamiento. No me asombraría que haya algo de ese comportamiento en esa voluntad de comportarse de una manera en el próximo evento electoral. Presidente Lenín, ¿ha hablado usted con el presidente Iván Duque de Colombia sobre estos hechos revelados por Semana? ¿Están pidiendo una colaboración a las autoridades? ¿Qué están haciendo ustedes en materia diplomática a raíz de estas revelaciones de Semana? Bueno, nosotros estamos a la expectativa de que el presidente Iván Duque y el gobierno colombiano tengan la gentileza de proporcionarnos toda la información, que además nos interesa y compromete al país en este tema. Estamos a la expectativa de que esa información fluya de acuerdo a la información que dan ustedes en la última revista que tuvo usted la gentileza de enviarme. Todavía no están abiertos todos los archivos. Entiendo que hay miles, millones de archivos que faltan todavía de desencriptar. Entiendo que el momento en que estos sean desencriptados, ese momento podremos conocer no solamente esa realidad, sino muchas otras realidades que lesionan realmente la democracia y la paz de nuestros países. Volviendo a decirle que entendemos su prudencia, déjeme simplemente preguntarle, quitemos el nombre Arauz. El hecho de que el nombre del ELN hoy esté rondando en una campaña política o en la campaña política en Ecuador, ¿le parece grave? ¿Le parece que puede traer consecuencias graves? Independientemente de cualquiera sea la persona a la cual apoyaría un grupo guerrillero y terrorista, pues yo no deja de estremecerme. No deja de estremecerme, al igual que entiendo estremecido a todos los ecuatorianos una situación así. Los ecuatorianos somos gente de paz, los ecuatorianos somos gente que apreciamos vivir en esta paz que nos la hemos ganado un poco difícilmente. No ha sido fácil conseguir la paz, pero queremos conservarla y que queremos vivir así, queremos vivir en paz. Presidente Lenín, ¿cuándo se desilusionó usted de Correa? Ya usted está a punto de terminar su mandato y esto ha sido una pugnacidad casi que permanente. ¿Cuándo se desilusionó? ¿Cuándo cambió su opinión sobre él? A ver, mire, Vicky, el escritor Tolkien, en sus libros del Señor de los Anillos, marca una pauta cuando se refiere a este genio del mal Sauron y dice
Sauron, como todos los genios del mal, siempre comenzaron siendo gente buena. Eso es lo que pasa cuando la gente se ensorbece, cuando la gente se enamora exageradamente del poder y cree que no debe haber alternabilidad y que son las únicas personas destinadas a gobernar. Comenzó nuestro gobierno bien, comenzamos trabajando mucho. Yo de forma particular en el tema de la discapacidad, llegamos hasta los últimos confines de la patria a atender a la última persona con discapacidad, a tal punto que el programa Manuel Espejo que llevamos adelante es un programa que causa reacciones como esta. Cuando se menciona en los foros internacionales de discapacidad en la misión Manuel Espejo, la gente aplaude de pie, porque fue un éxito grande, inclusive me valió ser nominado al Premio Nobel de la Paz. Después de mi periodo, empecé a observar ciertas cosas extrañas, ciertas actitudes negativas que no me gustaron. Es por eso que me negué a volver a ser reelecto vicepresidente de la República, a pesar de la inmensa aceptación que tenía. Acepté la nominación que me hizo el doctor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, para ir a representar a las discapacidades como su enviado especial en Ginebra. Y me fui a trabajar, para alejarme un tanto de la política, y manifesté mi deseo de separarme definitivamente de la política. Solo cuando fue el presidente Correa, en el cual algo de confianza tenía todavía, a rogarme, se lo digo con toda sinceridad, a rogarme en Ginebra, para eso fue a Ginebra, a rogarme que sea su candidato, porque él sabía que a pesar de haber provocado que la Asamblea reconozca la posibilidad de reelegirse, la Constitución que aprobó el pueblo no lo dictaba así, no consultó al pueblo, lo consultó a una asamblea obsecuente para poder reelegirse. Él sabía que no podía reelegirse y que por la aceptación popular que tenía, el único que podía garantizar la victoria era yo. Y me dijo, con palabras casi llorosas, era un poco propenso a llorar, con palabras casi llorosas, pues me dijo que yo era el único que podía salvar la revolución. Yo dije de repente sí, porque había mandado una carta yo previamente a él y al movimiento político en el cual les decía que es necesario refrescar nuestras relaciones internacionales. Está mal esa relación con países que no valen la pena, países dictatoriales como Venezuela, que refresquemos nuestras relaciones internacionales, que volvamos a dialogar, a conversar, inclusive con los oponentes políticos, que era importante lograr y trabajar sobre grandes consensos nacionales. Así se lo planteé, que había que reconciliarse con indígenas, había que reconciliarse con mujeres que estaban distanciadas, con ecologistas, con ambientalistas, con médicos, con profesores, etcétera, etcétera, que había que reconciliarse con ellos, que quería un país de reconciliación. Yo se lo planteé así, le dije, si tú quieres que yo sea presidente, ¿me vas a dejar gobernar? Y él me dijo estas palabras, y lo tengo a Dios como testigo. Me dijo estas palabras: Lenín, yo me voy a ir a Bélgica porque le debo a mi familia mucha atención de la que le he privado durante 10 años. Tú vas a poder gobernar con toda tranquilidad. Mentira, mentiroso, porque el primer día, mientras yo mientras manifestaba mi discurso ante la Asamblea Nacional, ya se fue. Y desde ahí empezó a lapidarme, empezó a insultarme, empezó a lapidar el gobierno. Y todo aquello que supuestamente iba a respetar, pues rompió su compromiso, como ha roto tantos y tantos compromisos, tantos y tantos juramentos. Mentiroso, eso es lo que fue. Y después me topé, además me dijo, y aquí debo hacer un mea culpa, jamás, yo estaba trabajando en el sector social, jamás me preocupé de revisar cuentas, pensé que realmente todos estábamos trabajando honestamente en pos de un objetivo. No sabía la cantidad de corrupción que había. El momento en que me topé con la corrupción, el momento en que me topé con las cuentas falsas, el momento en que me topé con aquella deuda que él decía tener de 24, 25 mil millones de dólares, que era casi 3 veces esa cantidad, ese momento me di cuenta de la clase de gente que había gobernado el país. Y por supuesto, le comento que el presidente dice que lo he perseguido. Nunca lo he perseguido. Nunca. Lo único que hice es dejar a las instituciones que funcionen de forma autónoma, de forma independiente, y el resultado lo tenemos allí.
Las investigaciones determinaron que no era sino el líder de una organización corrupta que tenía como propósito recaudar mucho dinero para tratar de perpetuarse en el poder. Mucho cuidado con eso, sí, mucho cuidado con eso debemos tener, no solamente los ecuatorianos, sino en Colombia, porque no se olviden que Ecuador es el próximo objetivo. El siguiente objetivo que ellos quieren conseguir es Colombia. Quieren formar una tenaza, una pinza que abarque Colombia, que abarque Venezuela, perdón, que avance Ecuador y poder presionar a la hermana República de Colombia. Por eso, colombianos, mucho cuidado con estos grupos que siempre se disfrazan, jamás lucen a la luz del día, generalmente se esconden en las tinieblas para hacer sus macabros planes. Presidente, yo le quiero insistir en algo que es muy importante, ese relato que usted nos está haciendo. ¿En qué momento o por qué finalmente usted termina rompiendo relaciones con Rafael Correa? ¿Qué provocó eso en usted para estar en orillas tan distantes con Rafael Correa? La mentira. Siempre negaron todo acto de corrupción, siempre negaron que las cuentas estaban falseadas y ocultas y encriptadas, siempre lo negaron, la mentira. Le dije mentiroso, eres un mentiroso, has dejado un país en la quiebra, en la ruina. Bastante trabajo, Jaime, bastante trabajo ha costado volver a poner al Ecuador en plan de reactivación. Y peor todavía después de esta terrible pandemia por la cual hemos atravesado. Presidente Lenín, usted durante su gobierno tuvo que lidiar con una fuerte presión ciudadana, muchas protestas a lo largo de su mandato. Quisiera preguntarle, luego de las investigaciones, ¿usted pudo comprobar injerencia del ELN y de las FARC detrás de esos movimientos de protesta social que afrontó en su gobierno? Eso se está investigando. De todas formas, nosotros sabemos el tipo de actuación que tienen estos grupos. La guerrilla urbana, para la cual estaban preparados, fue puesta en práctica en el momento en que se fabricaban armas de tipo casero que en el Ecuador no se las conocía, nunca se las había utilizado, y que por cierto no eran armas de fuego aparentemente, pero eran esos tubos que se convertían en una verdadera arma de fuego y que causaban tantas lesiones en policías y en ciudadanos. Allí estuvieron ellos, sin duda alguna, allí estuvieron ellos. Presidente no Lenín, señor, dígame. No, Vicky, pero le preguntaba al presidente que si no estaba comprobado entonces la presencia del ELN y de las FARC en esas protestas. Muy difícil saberlo, muy difícil saberlo, pero un poco por los síntomas se puede detectar la enfermedad. Presidente Lenín, quisiera... No es que la enfermedad viene como un rótulo en la frente afiebrada del enfermo. Quisiera leerle el comunicado que hace apenas unos minutos llegó del ELN sobre lo que se ha publicado en semana y ha dicho, dice el ELN, rechazamos la manipulación de información contra Ecuador. En la última semana las agencias de inteligencia del Estado colombiano han difundido versiones falsas en las que presentan al Ejército de Liberación Nacional como si estuvieran ingiriendo en asuntos internos de Ecuador. Han sido vehículos de estas noticias falsas, primero la revista Semana, de la ultraderecha colombiana, y hoy en una cuenta de redes sociales del ciudadano ecuatoriano Michael Bliesrieder, no lo sé cómo se pronunciará ese nombre, y dice que rechazan que el gobierno Duque anime esta guerra de información para ingerir en el proceso de elecciones en curso en el vecino Ecuador. Repudiamos esta injerencia, al igual que las que ejecuta contra República Bolivariana de Venezuela. Ambas constituyen una violación flagrante al principio de autodenominación nacional consagrado en la Constitución Política de Colombia. ¿Usted siente que el presidente Duque y su gobierno están ingiriendo en las elecciones, en los asuntos internos de Ecuador, presidente Lenín? Mire, Vicky, qué hermosa es la libertad. Qué hermosa es la libertad de la que gozamos los países realmente libres. Inclusive hay el derecho a negar cosas que se presentan como evidentes. Hay que el ELN tiene derecho a negarlo y la justicia colombiana y ecuatoriana a investigarlo. Eso determinará, pero creo que hay bastante prueba para poder afirmar lo contrario. Es como las negadas de Rafael Correa. Rafael Correa también niega. Si usted va a una cárcel, Vicky, y pregunta cuántos culpables hay, tráigame por favor el resultado. Pero le vuelvo a insistir en el tema. ¿Usted cree que el gobierno Duque está tratando de ingerir
de interferir en las elecciones de Ecuador? Iván Duque es una persona extremadamente transparente y libre como para poder manifestar una opinión. No lo está haciendo. No lo está haciendo. Entiendo que él, al igual que todos nosotros, podemos tener una cierta preferencia, pero eso bajo ninguna circunstancia puede provocar una injerencia. Ni él lo haría ni nosotros lo permitiríamos. Presidente Lenín, entre otras cosas, las elecciones serán el domingo y el expresidente Correa empezó a denunciar el pasado domingo en sus redes sociales y además lo dijo aquí en la entrevista con Semana que usted quería que se aplazaran las elecciones. ¿Se van a aplazar las elecciones de Ecuador? No es verdad, bajo ninguna circunstancia, a pesar de la terrible pandemia por la que estamos pasando. Alguna vez hubo sugerencias de que se aplacen las elecciones. Y yo en el Twitter, en mis redes sociales, manifesté con toda claridad que bajo ninguna circunstancia permitiremos que se aplacen las elecciones en el Ecuador. Otra vez, mentira. Sí, creo que vamos terminando, Jairo. Sí, le quería insistir en un punto que nos parece importante, presidente, porque lo hemos escuchado. ¿Tú eres Jairo o Jaime? Jairo, presidente. No, amigo. A este edad no. Hay un poco de hipoacusia. Perdón. Pero de hoy en adelante le vamos a decir Jairo Jaime. Jaime, pero suena bien. No, presidente, ni más faltaba. Muy amable y muy amable por su tiempo. Presidente, le decía lo siguiente. Es que ya hemos escuchado en varias voces allí desde Ecuador que dicen lo siguiente, que si el señor Andrés Arauz llega a la presidencia de la República, detrás de él, o incluso lo dicen, que el verdadero presidente sería Rafael Correa. ¿Usted qué opina de eso que se está diciendo? Yo creo que por ética presidencial no debo opinar al respecto. Lo que sí es verdad es que aquí en triunfan las elecciones. A cualquiera de los ciudadanos que están de cara a las elecciones, yo impondré la banda presidencial y felicitaré a su tiempo y le desearé el mejor destino, no únicamente para él, sino para mi querido Ecuador. Presidente, para ir finalizando, frente a los archivos de alias Uriel, este abatido comandante del ELN, ¿su gobierno le va a pedir qué tipo de cooperación al gobierno de Colombia? ¿Han solicitado ya formalmente el envío de esta documentación a las autoridades colombianas? Bueno, yo estaba ausente esta semana, estimado periodista, estaba ausente y recibí la información mientras me encontraba abordando un avión que, no sé si usted conoce, por poco se accidenta. De allí, pues, fue un poco tortuoso el encontrar otro avión para poder trasladarnos, porque muy dura en Washington y no he tenido tiempo de trabajarlo. Ahora tendría que hacer un trabajo a nivel rural, aquí en el litoral ecuatoriano. Yo estoy regresando dentro de unos minutos a Quito. Ahí me enteraré de cuáles son las gestiones que están haciendo las debidas instituciones con respecto a esta terrible denuncia que ha hecho la revista Semana. No lo quiero dejar ir sin preguntarle por el susto que pasó en el avión este fin de semana cuando salía desde Washington hacia Quito. ¿Qué fue lo que pasó, presidente? Las personas que me acompañaron podrán decirlo. Yo no me asusto mucho, con mucha frecuencia. Le digo la verdad, Vicky. No le tengo miedo a la muerte. Yo hace 22 años me dispararon. Allí aprendí a no tenerle miedo a la muerte. Hay otro tipo de muertes a las cuales uno sí tiene que tenerle temor, que son las muertes de la mentira, que son las muertes de la falsedad, que son las muertes de la corrupción, que realmente sí matan al ser humano. ¿Se va a ir de Ecuador cuando termine su mandato, presidente? No creo, yo amo mi país. Yo amo mi país y me gusta vivir allí. Me gusta vivir en mi país. Y si es que el autoritarismo regresa, si es que la imposición regresa, si la falta de autonomía, independencia de funciones regresa, si el comportamiento dictatorial y hasta criminal y corrupto regresa, pues estaré ahí en la lucha. Estaré en la lucha como lo estarán todos los ecuatorianos. Entre otras cosas de las que dijo el expresidente Correa, acabo de recordar que habló de unas supuestas cuentas suyas en Panamá a nombre de sus hijas y a nombre de su familia. La gente generalmente traslada su tipo de comportamiento en otras personas. Vicky, dígame usted, en verdad, ¿cree que si una persona tendría dinero sucio
abriría una cuenta con el nombre de las hijas? ¿Se le ocurre a usted? Seguramente eso lo haría Correa, no lo haría yo, bajo ninguna circunstancia. Lo que sucede es que ese fue el nombre escogido para poder cancelarle una cuenta no mayor a un hermano mío por parte de una persona que tenía una cuenta en Panamá, nada más. Todo lo demás son cosas domésticas sin ninguna importancia, de las cuales se vale generalmente. Mire, el primer recurso que tiene un ladrón es acusar a otro del mismo crimen que le acusan a él. Eso es lo que ha ocurrido con el presidente Correa. ¿Qué les dice a los ecuatorianos desde aquí Una cosa, si usted me permite también, por favor. Claro. Dijeron que las cuentas que yo tenía en Suiza había trasladado 500 y $1 millón y que tenían 2, 3 millones de dólares. Ya las presenté a Fiscalía. Fiscalía las pidió a Suiza y Suiza muy delicadamente manifestó que no podía entregárselas. Yo personalmente pedí las cuentas y también he pedido personalmente la cuenta de Panamá, que ya llegó la información básica a Fiscalía de lo que tengo entendido. De todas formas, yo no puedo ordenar que se abra esa cuenta. Tiene que ordenar a la justicia. ¿Por qué? Porque no es una cuenta que me pertenece. Presidente Lenín, ¿les quiere decir algo a los ecuatorianos desde aquí, desde esta entrevista que usted muy amablemente nos ha concedido? Bueno, únicamente lo de siempre. Los ecuatorianos saben que toda la vida, esta vida ha estado dedicada a ellos, y más aún esta presidencia. Independientemente de que hay decisiones que uno toma, que en más de una ocasión no siempre satisfacen a la gente, que siempre está a la expectativa de que cosas maravillosas ocurran, únicamente lo único que he hecho es poner los pies en la realidad y decirles a los ecuatorianos que ellos también pongan los pies en la realidad, que necesitamos vivir de verdad, vivir en la verdad, no vivir de la mentira, y que crean las palabras de quienes digan la verdad, no de quienes están acostumbrados a mentir, y que los quiero mucho. Los ecuatorianos saben que los quiero mucho. ¿Quiere decirle algo al expresidente Correa o pasa? Como le dije, yo siempre lo trato de expresidente Correa, independientemente de los epítetos de alcantarilla que él utiliza, no solamente conmigo, sino con muchísima gente más. En algún momento quisiera encontrarme realmente con aquel líder que aspirábamos sea un ejemplo, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo, y que en un momento no es desapareció. Pues le agradecemos inmensamente, presidente Lenín Moreno, presidente de los ecuatorianos. Gracias por este contacto en vivo a esta hora para Colombia, para Semana. Gracias por permitirnos preguntar todo lo que se nos ocurrió sin ningún compromiso previo. Así que muchísimas gracias y muy amable. Un saludo a todos los ecuatorianos y les deseamos lo mejor en estas elecciones, que elijan al mejor, que eso va a ser bueno para todo Ecuador. Así tiene que ser. Si usted me permite, Vicky, me permito, con respecto a las investigaciones del narcotráfico en Ecuador y de las relaciones con la guerrilla internacional, me permito recomendar, y si usted es tan amable, conversar con la Secretaría de Comunicación, Caridad Vela. Ella tiene los nombres de las personas que pueden ayudarle, a lo mejor con entrevistas, entre esas pues Arturo Torres, Santiago Azar, Juan Carlos Calderón, Carlos Larrategui, de repente Diego Ordóñez. Esos podrían ayudarle perfectamente con información bastante más detallada. Yo no soy un investigador periodístico, ellos sí han hecho investigación profunda y a lo mejor podrían ayudarle con mayor y más precisa información. Pues le agradecemos mucho. Presidente Lenín, un abrazo, mil gracias. Muchas gracias, Vicky. Gracias a Semana. Jairo, y perdón por la confusión. No, presidente, un gusto saludarlo, muy amable, gracias. Hasta y luego. un abrazo para todo el equipo de apoyo de prensa allí en Palacio, para Caridad y todo su equipo. Chao. Bien, gracias. Hasta luego, Vicky. Gracias. A ustedes, gracias. Esto es Semana.